Esta mañana, a través de La Balanza, nos conectamos con la maestra Angélica María Reinaga Medina, quien es candidata a jueza de primera instancia en materia laboral. Buenos días, maestra, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, al contrario, me siento honrada que me tomen en cuenta y aquí estoy a sus órdenes en lo que podamos compartir. Muchas gracias. Sabemos que parte de su formación se centra y se ha especializado bastante en el tema del derecho procesal, pero antes de llegar a este punto de su profesionalización, queremos saber cómo fue la elección de la carrera. ¿Siempre supo que quería estudiar derecho? ¿Qué fue lo que la motivó al día de hoy estar en donde se encuentra? Sí, gracias, Cintia. Bueno, no realmente, fíjese que yo en mi época de estudiante de preparatoria, el bachillerato se escogía desde que uno ingresaba a la preparatoria. Mi formación, más bien yo me sentía inclinada hacia las matemáticas, fíjese. Entonces, cuando tuve que escoger, sí fue un poco problemático. Era una época en que no había mucha orientación vocacional. Eh, Fue un poquito el azar el que me llevó al derecho, porque también el rubro del derecho no nada más es propiamente las normas, las legislaciones. También estamos hablando de ciencias sociales y el bachillerato hablaba de filosofía también. Entonces, siempre me ha gustado mucho leer. La lectura es fundamental en cualquier profesión, según mi concepto. Y, y, y al final tomé la decisión de derecho porque quería estudiar letras, o sea, el bachillerato, derecho y ciencias sociales. Ya cuando cursé el bachillerato tuve un maestro muy bueno de derecho, me transmitió su pasión hacia el derecho. Esto fue en Uruapan, yo soy originaria de allá y en la preparatoria Eduardo Ruiz, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la cual le tengo profundo agradecimiento por mi formación. Y este maestro influyó bastante en mi elección. Al final del bachillerato opté por la carrera de Derecho y la verdad hasta ahora no me arrepiento, que considero que es fundamental para que vivamos en democracia, el que haya una buena impartición de justicia, pero también que haya abogados que la invoquen bien. Mm. Yo durante muchos años, bueno, ya me voy a extender, pero eso, digamos, es el origen de mi preferencia. Entonces, hasta aquí le dejo en esta respuesta. ¿Cómo, cómo ahora elige el rubro de lo laboral? Ah, Es Hacia allá iba, ya me iba yo adelantando. bastante, maestra. Sí, sí, muchas gracias. Fíjese que yo originalmente mi formación es litigante. Durante más de 30 años he litigado. Primeramente, pues no pasó por mi mente la materia laboral, he de serle sincera. Eh, Eminentemente me enfoqué en la materia privada y en la materia civil. Civil, mercantil, familiar, ver mucha problemática del orden familiar, divorcios, patrias potestad, eh, pago de alimentos, todo ese rubro. Y materia civil, pues todo lo que engloba problemáticas de propiedades, de cuestiones de cobranza en materia mercantil y sobre eso me enfoqué, me encantó, sobre todo la materia familiar. Es muy importante una buena orientación legal en estos rubros. Eh, pero por azares del destino también y de la vida que lo va llevando, cuando nace mi segundo hijo me tomó un año sabático, un año para dedicarlo a la familia, totalmente. Era un deseo que tenía yo de dedicarme a mi casa, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todo pues lo que conlleva el entorno familiar. Quizás también porque veía yo que muchas de las problemáticas era por la falta de convivencia. Entonces, por ahí me enfoqué, un buen amigo mío pasa este año y un buen amigo
me invita a laborar con él, pero resulta que él, su especialidad es materia laboral y su despacho es materia laboral. Y le digo, bueno, es que yo materia laboral, digo, tiene uno las bases, pero no es propiamente lo que he desarrollado profesionalmente. Me dice, no, 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 tú tienes toda la estructura y me vas a aportar mucho, nos vas a aportar mucho al grupo. Bueno, ingreso, eso fue y duré 10 años ahí y me enamoré de la materia laboral. Me preparé porque sí tenía las bases como licenciada en Derecho, pero la verdad es una materia muy específica, como cada una de las ramas del derecho. Y pues hay que prepararse, no hay de otra. Entonces ese, digamos, fue el camino que fui siguiendo, Cindy. ¿Recuerda algún caso muy específico que haya marcado la visión que el día de hoy tiene de la justicia? Digo, ya con todo este bagaje y que ha estado litigando en Sí. todas las áreas del derecho. ¿Me pregunta en materia laboral o en general? En general, pudo incluso haber sido un caso, no sé, mientras estaba estudiando o estudiando algún posgrado. Sí, fíjese que si me pregunta en cuanto al derecho propiamente, pues todos los casos tienen un matiz, tienen unas características que nos hacen aprender y que son difíciles a la hora de plantearlos en tribunales. Pero si la pregunta va enfocada a la cuestión de justicia, sí, sí hubo un caso que yo creo que me marcó profesionalmente. Un caso en el que vi lo que puede hacer un abogado que no tiene escrúpulos y que no tiene un sentido de la ética y que despojó a una clienta utilizando eh, situaciones. Es complicado darle todo el contexto porque no puedo revelar detalles particulares, pero sí fue muy complicado. No tuve muchas herramientas para presentar el caso con armas, con pruebas, porque las armas del litigante son las pruebas. Entonces sí se vio despojada de un patrimonio en una forma totalmente, le digo, falto de ética, de honradez, se puede decir también, y utilizando el derecho, manipulándolo para lograr este fin. Eso creo que fue lo que más me marcó en ese caso. Lo puedo considerar como uno de los principales que decidí que yo no quería hacer eso, que, que si en mí estaba podía eh, aplicar el derecho, sí, en beneficio de mis clientes, porque pues ese es el sentido cuando aún no lo buscan, pues es obtener un resultado favorable. Pero de eso a manipular las situaciones, a generar derecho, no está en mis convicciones. Derecho entre comillas, ¿eh? O sea, a generar situaciones aprovechándome de las normas legales para obtener un beneficio. Eso no, no, considero que no. Y siempre me he marcado por la línea de la ética personal y laboral. Ese sería más o menos, y todos los casos tienen, como le dije, un matiz especial. No, no es que sea uno más importante que otro. Ese me marcó por lo difícil, pero todos tienen importancia y para la gente su caso es el único. O sea, para una persona su caso es el que es importante. O sea, y eso hay que entenderlo como litigante y ahora como servidora pública que soy, yo así lo entiendo. Puede desde mi postura de saber las normas, de saber cómo se desarrollan los procesos, puedo yo tener una calificación de que el proceso es muy sencillo, el Ujú. caso, perdón. Pero para la gente su caso es complicado y hay que darles la atención e importancia que para esa persona tiene. Ese podría contestarle. Y maestra Reinaga, ¿considera que la justicia en México es accesible para todos? Mm, Mire, por cuestión de organización,
de, de los entes de aplicación de la justicia, de los órganos jurisdiccionales, sí. Es decir, toda la función de la persona juzgadora y todo el organigrama jurisdiccional es gratuito. O sea, no se cobra absolutamente ni un peso para las personas. El problema es la cuestión en el litigio. Ujú. O sea, tener acceso a un abogado preparado que, que tenga esta convicción de servicio, pues tiene un costo y un costo económico también. Y la verdad creo que en ese sentido no es accesible para todos. O sea, existen las defensorías de oficio que hacen una gran labor, pero tienen pocas herramientas. O sea, muchas veces no tienen unos sueldos ni siquiera decorosos. Entonces, y tienen unas cargas de trabajo muy altas. Entonces, en ese sentido, creo que sí falta mucho para trabajar. Pero en la parte de acceso a los tribunales, ahí sí considero que nuestro país ha logrado mucho. Y en términos de fortalezas, ¿cuál considera que es su más grande fortaleza en esta contienda, maestra Reynada? Pues yo me presento tal cual soy. Mi fortaleza es que lo que está es lo que ven es lo que es. Mi experiencia, mi continuo, ¿cómo le digo? Pues la continua preparación que tengo. No he dejado de estudiar desde que era estudiante. O sea, de estudiante para obtener la licenciatura, después estudiar para la maestría, las especialidades, eh, los idiomas, en fin. Y no solo en la rama del derecho, como le dije al principio de la entrevista, la lectura del género que a uno le guste, le apasione. A mí en lo personal, pues la novela histórica, la poesía, eh, todo eso va formando a la persona en mi concepto. Entonces, creo que esa sería mi mayor fortaleza, que puedo decir que sí me he preparado, que sí tengo esa experiencia y que la quiero transmitir en la parte de persona juzgadora, si es que me favorece el voto. ¿Qué considera que es peor, maestra, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Híjole, qué pregunta tan interesante, es hasta filosófica, ¿no? El inocente en la cárcel es terrible, terrible no solo para la propia persona que está en la cárcel, sino para su familia, para su entorno, para el sistema, ¿sí? Quiere decir que algo nos falló como sociedad, como organización, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que ese es mucho peor que el culpable que se haya declarado inocente, porque ahí puede haber muchos factores. Puede ser que no se haya integrado bien el expediente, que las pruebas que se hayan ofrecido no sean las suficientes, ¿sí? O sea, en cambio, si un inocente fue porque no tuvo la asesoría adecuada, ahí ya fallamos. Que si fue porque hubo alguna manipulación en el proceso, ahí ya fallamos. En ese sentido, yo creo que si me lo pone a escoger, creo que ese sería mi elección. Ah, bueno, estas forman parte de las preguntas obligadas a nuestros candidatos. Sí, Muchas gracias que aceptan esta charla. Otra de las sí, muchas gracias. que les ponemos a elegir es de tres valores que la representan y que son su base no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. ¿Cuáles son estos tres valores principales en su día a día? Sí, principalmente la lealtad, la perseverancia, la honradez. Así se lo pondré. Otra de las preguntas es
Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje sería y qué le preguntaría? Digo, puede que en este caso, como la gran lectora que es, pueda ser un escritor y probablemente algún otro personaje. Histórico. Ujú. Qué interesante pregunta, ¿eh? Bueno, pues me hubiera gustado conocer a Emiliano Zapata. Me hubiera gustado conocer sus convicciones, el contexto social en el que vivió, porque no solo a la persona, cuando emitimos un juicio sobre algo, tenemos, creo yo, en mi concepto, que valorar todo el entorno, porque luego emitimos el juicio de donde vivimos actualmente, Ujú. pero no sobre la persona o su conducta en relación a su entorno. Entonces me hubiera gustado conocerlo a él, intercambiar palabras con él, pero también conocer el entorno de ese México duro que vivió. Y no sé, algún escritor, Gabriel García Márquez. Eh, el poder, el siquiera imaginarme un diálogo con él, con esa carga de conocimiento y de poesía que transmiten sus obras, me hubiera fascinado. Y finalmente, maestra Reinaga, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Significa balanza en un sistema democrático. Donde no hay justicia, hay incertidumbre, hay desazón en nuestra sociedad, hay un sentimiento de falta de algo, de laguna, hay violencia, eh, hay angustia. Para mí es una balanza en el sistema democrático. Donde no hay justicia, hay todo eso que le dije y mucho más negativo. Donde hay justicia, hay avance. Muchas gracias, maestra Reinaga, por este tiempo, por esta conversación. Le deseo No, al contrario. Gracias a ustedes y considero que solo por estos medios hay forma de que transmitamos nuestro punto de vista. Muchísimas gracias.